Hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí nuevamente con ustedes con un nuevo video. Este tutorial se trata de piezas soldadas en SolidWorks. En este video vamos a enseñarlos a usar estas poderosas herramientas para poder hacer diseños de mesas o cualquier tipo de estructuras metálicas para que puedan ustedes maximizar su productividad en su trabajo o tal vez en sus diseños de estudios. Así que vamos a mostrarles aquí estas herramientas. La que vamos a usar en esta ocasión es piezas soldadas aquí y miembro estructural que ya tenemos en SolidWorks. En el video anteriormente hemos visto los tipos de tubos, ¿no? La que tenemos y la que se puede crear, personalizar tus perfiles. En el video yo le voy a dejar aquí un enlace para que puedan ver en el video anterior, donde nos explica cómo podemos crear nuestras propias perfiles personalizables. Así que sin alargar más este video, vamos a explicarlo cómo podemos hacer este tipo de diseño, ¿ya? Y vamos a empezar de cero, ¿no? Ya. Aquí en piezas soldadas siempre se usa croquis en 3D para poder así trabajar más rápido. ¿Ok? Ustedes ven este redondito que hay de rueda. Este se llama rueda de botones. Ya, esto se personaliza aquí. Personalizar comandos en movimiento de ratón. Y aquí puedes personalizar usted, activar o desactivar, ¿no? Algunos tienen, algunos no. Puedes personalizar en 4 u 8 movimientos. Mira, aquí están todos los que yo puedo asignar de acuerdo a mis necesidades. Por ejemplo, en croquis necesito la isometría. Ya, aquí están todos los movimientos de los ratones, así que ustedes pueden usar cuidadosamente cada uno de estos movimientos del croquis y movimiento de dibujo y ensamble, ¿no? Esto lo puedes encontrar aquí. Clic derecho en esta parte de la barra y personalizar, ¿no? Bueno, empezamos. Aquí vamos a hacer un dibujo de rectángulo de centro, ¿ya? Y aquí le vamos a dar en este plano, en ZX, ¿ya? En ZX. Como ven, lado del lápiz, al costado del lápiz dice en qué plano estás haciendo, ¿ya? Así que con esta tecla, en la tecla tabulador, podemos mover en qué plano puedes hacer. Por ejemplo, yo lo voy a hacer en ZX y empezamos, ¿no? Con el dibujo. Voy a poner 1 metro por 500, ¿ya? Empezamos a hacer sus patas. Normalmente aquí vamos a dar la altura, ¿no? Que es 500 milímetros. Normalmente ustedes tienen que empezar a dibujar en 3D para poder facilitar el diseño. Por ejemplo, aquí vamos a ver, vamos a empezar a usar miembro estructural, ¿ya? Y vamos a hacer ISO. Aquí vamos a ir a tubo cuadrado, ¿ya? Y vamos a usar un tubo cuadrado de 40 por 40. Seleccionamos en este grupo y empezamos a hacer el perfil, ¿ya? Normalmente aquí se usa en un solo grupo y en la primera línea se le coloca la primera línea que seleccionaste, se le coloca ubicar perfil y vamos a ubicarlo en estos puntos, ¿ya? Para poder nosotros en el acotado que las medidas nos boten las del croquis, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí vamos a crear otro nuevo grupo, ¿ya? Para poder hacer las patas.
porque está en otro plano, ¿ya? Cada plano con su grupo, ¿ok? Entonces vamos a ubicar perfil y vamos a poner aquí, ¿no? Que entre dentro del croquis que estamos haciendo, todo dentro del croquis, ¿no? ¿Ya? Como vemos aquí, todo está dentro del croquis. ¿Ya? Así que vamos a poner aceptar. Y como ven aquí, la pieza está sobrepuesta, ¿no? Entonces aquí tenemos que hacer recortar o extender. ¿Ya? Empezamos, seleccionamos. Acá hay varios tipos, 4 tipos para poder usar el tipo de esquina. Y la que vamos a usar es la primera, ¿no? Seleccionar, dice sólidos a recortar. El sólido que quiero recortar es esto, ¿no? Y me dice acá límite de recorte. Límite de recorte puede ser por sólidos o también puede ser por cara. Si ponemos por sólidos, perdón, por cara, plano, tenemos que seleccionar la cara, ¿no? Hasta donde quiero que llegue. O si ponemos por sólidos, ponen esto y esto, ¿no? Normal, o solamente uno, ¿no? Y así vamos a poder diseñar. Cualquiera de los dos pueden usar. ¿Ya? Entonces, ahora, como ya vemos, vamos a usar vamos a hacer su parte cuadrada de abajo en operaciones, ya no en croquis en acá, sino en operaciones, extruir saliente y seleccionamos la cara, ¿no? Seleccionamos la cara y empezamos a hacer el cuadrado, ¿no? Que el cuadrado va a ser de 100%, ¿ya? Un cuadrado de 100%, ¿no? Como una pata. De aquí, como es de 40, sería por cada lado 30, ¿no? 100 menos 40, 60, ambos lados 30, ¿no? Aquí también igual, 30 milímetros. Entonces vamos a seleccionar acá salir de croquis y nos va a mandar automáticamente aquí, ¿no? 10 milímetros. Podemos poner 5 milímetros o vamos a dejarlo en 10 milímetros, como ustedes deseen, ¿no? Ahora, como vemos aquí nos faltan las cartelas. En piezas soldadas usamos cartelas, ¿ya? Seleccionamos aquí, nos dice caras portadoras, ¿ya? Estas caras son las que van a portar. Vemos aquí que la cartela está al medio, ¿no? Y ustedes pueden poner al centro, ustedes ven, ¿no? A los costados la ubicación de la cartela, ¿no? Ya, vamos a poner aquí nosotros espesor a ambos lados, ¿no? A ambos lados y aquí la ubicación, ¿no? ¿Qué ubicación va a ir? ¿Ya? Vamos a poner medio. Y como vemos aquí, damos la medida de la cartela, ¿no? ¿Qué medida va a ser? Acá vamos a dar 30 porque llega al borde, 35 y aquí vamos a dar 10, ¿no? Para que pueda ser más visible. Vamos a ponerle 7 para que sea más visible la cartela, ¿no? Y así aceptamos y ponemos aquí otra cartela, pones aceptar, otra vez aceptar y ya está, ambos lados la cartela. Ahora, ¿por qué ahora tenemos que hacer otra operación? La operación sería matriz, ¿no? O perdón, simetría. ¿Ya? Vamos a usar los planos, así que el plano que vamos a usar es vista lateral y vista alzada. Vamos a ponerlo a visualizar y vamos a usar aquí simetría. Y aquí vamos a poner la cara lateral y acá importante. Acá hay varias opciones, ¿no? Operaciones para hacer simetría, ¿ya? Pero acá la que vamos a usar es el sólidos para hacer simetría, ¿no? Los sólidos, estos que son estos. ¿Ya? Listo. Ya está. Ahora, vamos a hacer estos dos simetría con respecto al alzado. ¿Ya? Vamos a seleccionar simetría, usamos alzado y vamos a poner ser sólidos, ¿no? Aquí, aquí, listo. Ya está. Como vemos aquí ya está todo, los 4 patas. Y vamos acá a visualizar, ocultar. Vamos a ocultar los planos y vamos a ocultar los croquis, ¿no? Ya, vamos a ocultar los croquis. Listo, ya está. Eso es básicamente lo que es
piezas soldadas ustedes pueden usar en diferentes tipos de diseño y con diferentes perfiles, ¿no? Con diferentes perfiles de material, ¿no? La que vamos a usar diferentes perfiles, tubo cuadrado, vigas, o no sé, ustedes pueden aumentar a sus necesidades. Como vemos aquí ya está diseñado, ¿ya? Ya está dibujado todo en sencillos pasos. Y la que les quería mostrar, ¿no? Que es muy sencillo usar esto. Con la práctica yo sé que van a lograrlo. Si estás iniciando o si ya eres experto, puedes acordarte, ¿no? Recordar todos esos básicos. Así que amigos, espero que les haya gustado este video. No olvides dar tu pulgar arriba y suscribirte, que estamos subiendo videos muy interesantes para más adelante. Hasta luego amigos, nos vemos en el próximo.